Un hermoso y lindo martes. Gracias al Señor que hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 3 de Daniel. Y bueno, para estudiar y meditar nuevamente, el pastor Hugo Gambetta está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido y gracias por seguirme acompañando. Gracias, pastor. Qué tremendo capítulo estamos estudiando, ¿verdad? Parece una historia tan impresionante de lo que pasó en aquella época, pero es una profecía también, ¿verdad? Así Porque es. tiene que ver con las cosas que han de acontecer en este mundo en muy poco tiempo. Pues yo digo que comencemos pidiendo la dirección de nuestro Dios sobre el estudio y una bendición sobre todos nuestros televidentes que están al pendiente del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Sabemos que sin la dirección y la guía del Santo Espíritu de Dios, todo nuestro estudio sería infructuoso. Queremos, Señor, que no solamente nos ayudes a entender tu palabra, sino a aplicarla a nuestra vida. Bendice a cada televidente en esta hora, donde quiera que estén, Señor, que tu Santo Espíritu no solamente obre en sus corazones, pero también los fortalezca para la prueba que se avecina sobre cada uno de nosotros. Gracias por la seguridad de que donde tu nombre es invocado, tú estás en medio de ellos, en medio de nosotros, para darnos tu bendición. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Pastor, la prueba de fuego. ¿Cómo puede...? Así se llama hoy la lección, ¿eh? La prueba de fuego. Interesante, ¿no? Porque pues estábamos viendo el día de ayer acerca de la adoración. Pero ¿por qué hoy la prueba de fuego? ¿Cómo podríamos entablar? La expresión la prueba de fuego justamente toma sus raíces de lo que pasó en aquella época en Babilonia, fue la prueba de fuego. Pero es una expresión que hoy en día se usa para aplicarla a cualquier situación difícil que los seres humanos tengamos que enfrentar. Y efectivamente, esta nueva prueba de fuego que viene no va a ser un fuego literal al que vamos a ser arrojados, pero sí va a ser una prueba aún más difícil que la prueba de fuego, porque hemos de perder nuestras posesiones, nuestros derechos civiles, vamos a perder nuestros trabajos, aún nuestras familias, vamos a ser ostracizados, o sea, hechos a un lado por la sociedad, aún con amenazas de perder la libertad por estar en violación con una ley del Estado, pero que según lo que aprendemos en Daniel 3, es una ley político-religiosa, porque se unen los dos poderes para establecer ese tipo de adoración falsa. Vayamos entonces al texto en cuestión. Y nosotros aprendimos en la lección de ayer que estos jóvenes no tuvieron que tomar una decisión en ese momento, en esa prueba que se les vino encima, porque ya había decisiones firmes en su vida anteriormente. A veces, cuando nosotros nos enfrentamos a crisis en nuestra vida, a momentos difíciles, cuando estamos bajo la presión del momento o la aflicción, es fácil ceder. Pero si nuestra decisión fue tomada tiempo atrás por principio, entonces lo único que tenemos que hacer es, ya la decisión está tomada, decir. Y esto fue lo que estos jóvenes hicieron. Pero pastor, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a responder ante la prueba de fuego? No hace falta que respondamos sobre este asunto. Había algo que ellos habían sido enseñados. Háblenos un poquito de eso. Bueno, la enseñanza de ellos, todo fue, yo creo, pastor, que desde pequeños, la historia Así es. que ellos habían recogido de sus padres
cómo ese Dios que sus padres habían visto las maravillas que había hecho el Señor. Entonces, esas historias a ellos como que al momento de llegar ahí a ese lugar, fue nunca abandonar a su Dios, sus creencias, sus ¿Y qué le habían doctrinas. enseñado sus padres que ahora se aplica a la situación que ellos enfrentan? Bueno, Dios tiene mandamientos, Dios Mm, tiene mandamientos, Dios mm. tiene estatutos, y esos estatutos y esos mandamientos son los que ellos llevaban en su corazón, y que ellos entendían que no tenían por qué adorar ni apostrarse a otros dioses. Quiere decir que es el mismo caso que otros que se enfrentaron en crisis en su vida. Por ejemplo, José también fue apartado de su familia, fue apartado de su parentela, lo llevaron lejos, esclavo a otra nación. En aquel caso era Egipto, ahora aquí es Babilonia, ¿verdad? Pero cuando le llegó su hora de prueba, a pesar de que estaba solo, lo que había aprendido, los principios que le fueron sembrados y arraigados en su corazón, le llevó a decir: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Y ahora estos 3 jóvenes hebreos no tienen que tomar decisión porque de niños habían aprendido que hay un mandamiento, 2 mandamientos de Dios que claramente nos dicen cuál debe ser nuestra actuación ante un acto de adoración. Léanos esos mandamientos, pastor, que están en En nuestra Éxodo, lección de escuela Éxodo sabática. capítulo 20, si lo podemos ver ahí, Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Esto es Que dice, parte de la santa ley de Dios, ¿verdad? sí, claro. Bueno, ahí está en pantalla, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que ya como parte de la santa ley de Dios, estos jóvenes habían aprendido en su niñez que el primer mandamiento de la ley de Dios prohíbe tener otro Dios ajeno, fuera de Dios. Comienza diciendo: yo soy Jehová. Yahweh, Jehová, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento, como usted lo leyó, es: no te harás imágenes. Y dice: no te inclinarás siquiera delante de las Ahí imágenes. está la postración, ¿no? Ujú. Que no habla como postrarse, pero inclinarse, ya es Es lo mismo. postrarse, es reverenciar a la otra persona. Esa imagen. Ahora, eso es los dioses falsos, ¿verdad? Que no hay que postrarse delante de un Buda, ni delante de, de un dios Una estatua. pagano. Pero si la imagen ante la cual nos inclinamos es la de un santo, la de un apóstol o la del mismo Señor Jesucristo, ¿será que eso está incluido en ese mandamiento? Claro, claro. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque Porque yo puedo decir: bueno, yo no adoro a Hare Krishna, yo no adoro al dios Júpiter o al dios Baal o al dios Buda, pero tampoco adoro una imagen, solamente la imagen me recuerda al Dios a quien adoro. la orden es clara. Dios dice, no te inclinarás sobre ninguna imagen. Entonces, la orden es de Dios, no viene de un ser humano. Ok. Y eso es lo que Pero estos si la 3 hebreos, imagen es para recordarme a Dios, yo no adoro la imagen, adoro al Dios a quien representa la imagen. La imagen es solamente un medio para tener en mi mente a aquel a quien estoy adorando. ¿Estaría malo también?
Bueno, yo veo en la orden de Dios y creo que esa es la que hay que obedecer, ¿no? Ok, pero entonces el mandamiento dice, no te harás Imagen. imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, Ni abajo. ni abajo en la tierra. O sea, que la prohibición incluye de lo que está arriba en el cielo. Y si nosotros buscamos en el libro de Deuteronomio, nos dice, allá está la repetición de la Santa Ley en Deuteronomio, ¿verdad? Pero en el capítulo 4 es bien específico cuando Moisés les recuerda lo que Dios les promulgó sobre el monte Sinaí. Dice en el versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Esa es la razón por la que esos muchachos habían sido enseñados, porque hay un mandamiento que esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cuál es? Versículo 11. Os acercasteis, os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, versículo 16, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o hembra. Ustedes no vieron nada, por lo tanto no hagan nada, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Así que Dios es bien claro y específico en su mandato. Ninguna imagen, dice el versículo 17. Hay algo interesante, pastor, aprovechando. Ahí está corriendo mucho acerca de estos dos mandamientos, cuando Moisés levantó la serpiente y que todo el que mirara ahí iba a recibir sanación, o sea, no iba a haber veneno. Hay algunos obreros dentro de estas iglesias que creen que no se comete ninguna irreverencia ante Dios por uno inclinarse, ¿no? A veces vemos personas que pasan ante esta iglesia y empiezan a persignarse. ¿Cómo podríamos mostrar a ellos esta reverencia? En primer lugar, la ordenanza de hacerse una serpiente de bronce que Dios le dio era porque la serpiente era la que había picado y estaban muriéndose. Y justamente lo que Dios utiliza es el mismo símbolo que trae la muerte para hacerlo símbolo de liberación. Es decir, no hay poder ni en la serpiente ni en la imagen para sanar. El poder viene de Dios. Por eso Dios escoge usar un símbolo de una serpiente, pero en ningún momento dice que la tienen que adorar, ni postrarse, ni siquiera inclinarse delante de ella. La orden es, levantad vuestros ojos y mirad y seréis sanos. Pero levantar los ojos era en la promesa de Dios, en confiar en que lo que Dios había prometido y nunca en adorar esa imagen. Prueba de eso es que años más tarde, como el pueblo de Dios guardó eso como recuerdo de cómo Dios los había sanado y protegido en el desierto, cuando más adelante comenzaron a adorarlo, Dios la mandó a destruir y a hacer polvo. Y eso lo encontramos en el libro de Crónicas. Unos años más tarde, cuando ya el pueblo estaba en Israel, Dios prohibió terminantemente, es más, mandó a destruirla y hacerla polvo, porque Él no quería
que una imagen fuera adorada. Así que ahí tenemos la respuesta a eso. Ok, Bueno, gracias, volviendo pastor. al caso de los jóvenes hebreos. La prueba no era prueba. ¿Y por qué no era prueba? Porque la decisión ya estaba tomada. Era prueba en el sentido de que ellos podrían haber desobedecido el mandato de Dios para obedecer el mandato del rey. Pero no era prueba porque su corazón estaba solidificado en la ley de Dios. De igual manera nosotros, hermanos, cuando hemos tomado decisiones basadas en la palabra de Dios, cuando llega el momento de crisis en nuestra vida, no tenemos por qué temer, porque si actuamos por principios y conocemos lo que Dios ha dicho y hacemos lo que Dios dice y no lo que sintamos en ese momento, porque a veces bajo la presión podemos ceder, pero cuando hay una decisión hecha, no tenemos por qué temer. Ahora, es interesante porque en aquella época la prueba vino sobre el primer y segundo mandamiento. Pero en este tiempo del fin, y tenía que ver con la adoración, ¿verdad? En este tiempo del fin otra vez, la prueba viene sobre lo mismo, sobre la adoración. Y encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que Dios hace un llamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La orden de Dios para este tiempo del fin es adorad, dad gloria, temed al Creador de los cielos y de la tierra. Pero luego el mensaje del tercer ángel tiene la contraparte y la amenaza de parte de Dios. Versículo 9. Si alguno, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Ahora aquí, el horno de fuego lo levanta Dios, no el hombre. Porque Dios ha dado suficientes instrucciones a lo largo de los siglos en su palabra, que Él va a castigar la rebeldía y la idolatría contra Él. Y en este tiempo del fin, pues llegó el momento en que Dios diga, tanto que os he dicho, pues ahora vienen las consecuencias. Y el horno de fuego, ahora, en aquella época el horno de fuego lo puso el gobernante humano. Y por mantenerse leales a Dios fueron echados al horno de fuego, pero Dios los libró. El rey dijo, ¿qué Dios los librará de mi mano? En estos días, la prohibición de adorar imágenes sigue en pie y la levantó Dios, pero ahora el que dice, ¿quién los librará de mi mano? Es el mismo Dios, porque las demandas de la ley de Dios han sido dadas a conocer a todos los hombres. Y aquel que a sabiendas, conociendo las demandas de la ley de Dios, insiste en violar el mandato directo del Señor, pues tendrá que sufrir las consecuencias. Y esta vez el horno de fuego es más caliente que aquella vez, porque está calentado con fuego y azufre y viene no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Si nosotros notamos en el mensaje de los tres ángeles, el tema focal es adoración.
vimos que el mensaje del primer ángel es adorar a Dios. El mensaje del tercer ángel, no adores a la imagen, no adores a la bestia ni a su imagen. Pero en el corazón de los tres mensajes está el segundo. Y dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, a gran voz, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así como Babilonia quiso obligar a todos los seres humanos a la idolatría, y como resultado de eso vino su destrucción, así hoy en día el gobierno político religioso que va a dominar la escena profética y escatológica ahora en el tiempo del fin, también va a imponer una forma de culto y de adoración contrarias a la ley de Dios, y por eso la Biblia anuncia su caída. Ha caído Babilonia, y lo llama como Babilonia para que nos recordemos lo que estamos estudiando, la escena. Ya vamos a aprender en unas 2 semanas más en nuestra lección de nuestro estudio del libro de Daniel, la caída de Babilonia. Y justamente la caída de Babilonia, la noche que cayó, que fue destruida Babilonia, se le recuerda al rey, al último rey de Babilonia, Belsasar, la razón por la cual Dios manda la destrucción. Y es la misma que va a venir sobre los que persisten en rebeldía contra el Dios del cielo, violando las leyes de Dios sobre la verdadera adoración. El no tener imágenes, el tener dioses falsos y en violar su santo día de reposo. Encontramos en Daniel en el capítulo 5 que cuando aparece la mano escribiendo en la pared, anunciando la destrucción de Babilonia, Daniel se presenta ante el rey en el banquete, y antes de que él le lea lo que dice la palabra en la pared, le recuerda, versículo 17 del capítulo 5. Daniel respondió y le dijo delante del rey, tus dones sean para ti, tus recompensas dásela a otro. Te voy a leer la escritura y te voy a dar la interpretación, pero escucha primero, versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, a quien él quería daba la vida, engrandecía a quien él quería y a quien él quería humillaba. Pero se le subieron los humos cuando su corazón, versículo 20, se ensorbeció, se llenó de orgullo por toda la gloria y por todo el poder que él tenía, porque Dios le había dado esa gloria. Su espíritu se endureció en su orgullo y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Ahí tenemos la bestia. La bestia es su nombre que, conociendo del Dios del cielo, ensorbece y endurece su corazón para no adorar al Dios del cielo, y se transforma en bestia. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Pero ahora viene la sentencia sobre Belsasar, su hijo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar no ignoraba estas cosas. Él sabía estas cosas. Y le sigue diciendo, contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida
y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. He aquí el pecado de Babilonia. He aquí la causa de su destrucción. Conociendo lo que conocían del Dios verdadero, siguieron dando alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Por eso, versículo 24, por eso en tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Te pesó, mijito. Hizo cómputo de todas las veces que te dio la verdad, que reconociste que hay un Dios, pero endureciste tu corazón. Se acabó tu tiempo de gracia. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí lo ven. La caída de Babilonia fue por su rebeldía contra el Dios del cielo. Y amigos, la caída espiritual de Babilonia. Babilonia es la religión falsa unida con el gobierno político, que lleva a la gente a la idolatría, que lleva a la gente a unificarse en la mentira, en el error, que lleva a poner leyes restrictivas sobre los seres humanos y hacer que todos se unan bajo un solo gobierno, bajo solo una religión. Ese poder restrictivo que en la Biblia le llama Babilonia también tiene una caída espantosa. Y la razón es por su soberbia, por ponerse en el lugar de Dios, por llevar a los hombres a adorar a lo que no es Dios y a respetar leyes que no son de Dios sino del hombre. En el caso final, según Apocalipsis 13, se va a colocar una marca de lealtad. Y esa marca que se va a poner en la frente o en la mano, la marca de la bestia, tiene que ver con la señal de lealtad. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? ¿A quién obedecemos? Los hijos de Dios van a ser marcados con una marca en la frente, símbolo de consentimiento, símbolo de convicción, porque los hijos de Dios actuamos por convicción. Pero la marca de la bestia se va a colocar en la frente a los que se sometan voluntariamente a los dictados del hombre, bajo el gobierno que va a establecer la religión popular para unificar a todas las naciones y pueblos, pero también se coloca en la mano derecha, símbolo de que habrá muchos que lo acepten por la fuerza. ¿De qué lado vas a estar entonces tú, mi amigo? ¿De qué lado voy a estar yo? En el caso mío, yo ya sé de qué lado voy a estar, porque esa decisión no la voy a tomar entonces, ya la he tomado. Y mi parte está con Dios, con su palabra, con su ley, con la obediencia, con la adoración al único Dios verdadero y con guardar su santa ley, inclusive el santo sábado, que es la señal de adoración entre Dios y los hombres. Ezequiel, capítulo 20 y versículo 20. Ezequiel 20:20. Y les di mis días de reposo para que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificad mis sábados, dice el Señor. Y esa es la señal de lealtad al Dios creador. Pero el hombre y el gobierno del hombre va a establecer, como dice Apocalipsis 13, por ley, un mandato que ponga la señal de lealtad al gobierno, la señal de lealtad a la religión falsa, a la bestia y a su imagen, el falso día de descanso. Y los que se agachen y adoren la imagen, el castigo va a venir de Dios. Aunque ellos decreten la muerte al que no lo haga, hay uno más grande que ellos, que va a salvar a sus hijos, va a proteger a los que le son fieles y va a destruir a los infieles. No se olviden
que cuando los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, no se quemaron, los que se quemaron fueron los que los echaron a ellos. Eso lo vamos a ver el día de mañana en nuestra lección, la liberación que viene de parte de Dios. Así que nuestra decisión la tomamos hoy, ahora. ¿A quién serviremos? ¿A quién obedeceremos? ¿Quién será aquel a quien nosotros le demos nuestra lealtad y nuestra obediencia? Que Dios te bendiga al tomar esta decisión el día de hoy. Amén.